Monseñor Marcel Lefebvre, un obispo habla, que hermanos, en este libro de Monseñor Lefebvre, un obispo habla, tenemos cartas, charlas, conferencias de Monseñor Lefebvre desde el año 1963 a 75. En 1963, Monseñor Lefebvre escribió una carta a todos los miembros de la Congregación del Espíritu Santo, y él era superior general de esta congregación. Carta a todos los miembros de la Congregación del Espíritu Santo sobre el uso de la sotana. Ya la ideología moderna, más bien pro-protestante, cripto-protestante, laicista, quería eliminar la sotana, que es bandera, que es símbolo, que es baluarte, que es testimonio. ¿Y qué decíamos en Lefebvre? Queridos hermanos, las medidas adoptadas por algunos obispos de diferentes países respecto a la vestimenta eclesiástica merecen nuestra reflexión, ya que entrañan consecuencias que no pueden dejarnos indiferentes. El uso de la sotana o del clergyman en sí solo tiene sentido en la medida en que marca una distinción con el traje civil, con el traje normal de toda la gente. En primer lugar, no se trata de una cuestión de decencia. A lo sumo, el chaleco cerrado de clergyman manifiesta cierta austeridad y discreción, y con mayor razón la sotana. Por lo tanto, se trata más bien de un modo de distinguir al clérigo o al religioso consagrado a Dios por su vestimenta. Es evidente que esta distinción se orienta en el sentido de la modestia, la discreción, la pobreza, y no en sentido contrario. Es obvio que la diferencia en la vestimenta debe suscitar el respeto y hacer recordar el desprendimiento de las vanidades del mundo. Conviene insistir sobre todo en la primera condición, que es la individualización del clérigo, del sacerdote religioso, a igual título que el militar, el agente de policía o de tránsito. Cuando vemos un policía de tránsito, sabemos que es policía, no es cualquier señor. Cuando vemos un militar, sabemos que es militar. Cuando en el hospital vemos un doctor, es un doctor. Y cuando vemos un sacerdote con su hábito santo, sabemos que es sacerdote. Esta idea se manifiesta, dice Monseñor Lefebvre, en todas las religiones. El jefe religioso es fácilmente reconocible por su vestimenta y a menudo por sus acompañantes. Los fieles conceden importancia a esas señales distintivas. Se distingue fácilmente a un jefe musulmán, por ejemplo. Las señales distintivas son múltiples: los trajes finos, los anillos, los collares y el séquito muestran que se trata de una persona particularmente importante y respetada. Así ocurre en la religión budista y en todo el oriente cristiano, católico o no católico. El sentimiento indiscutible del pueblo fiel es sobre todo el respeto por lo sagrado y además el deseo de recibir las bendiciones celestiales por medio de sus ministros en toda ocasión legítima. Que hermanos, yo puedo dar testimonio muchas veces en la calle, en el bus, en el avión, en la tienda, donde quiera la gente se acerca o pide oraciones, o pide bendición, o pide un consejo. Un día estaba en el mercado, una persona se acercó para pedir consejos y era una pobre mormona de una secta protestante, pero se acercó al sacerdote. Entonces los que quieren eliminar el hábito religioso realmente eliminan la presencia del sacerdote en la sociedad.
De hecho, dice Monseñor Lefebvre, el clergyman parecía ser hasta hoy la vestimenta que distinguía a una persona consagrada a Dios con un mínimo de signos aparentes, sobre todo en los países en que la chaqueta corresponde exactamente a la de los civiles. En algunos países, como en Portugal y hace poco en Alemania, la chaqueta era larga y bajaba hasta las rodillas. Los sacerdotes acostumbrados en esos países a usar el clergyman lo consideraban un traje de vestir y no de entre casa. Por otra parte, ese traje de salir se ha hecho a menudo obligatorio por leyes del Estado en contra del catolicismo romano, lo cual explica el deseo de volver a vestir la sotana dentro de los locales eclesiásticos, presbiterios e iglesias. Así pues, el espíritu con que se usa el clergyman en esos países dista mucho del espíritu que se advierte en algunos sacerdotes con respecto al traje eclesiástico. Para situarnos adecuadamente en el espíritu de la medida tomada, es preciso leer las consideraciones de los obispos que hacían ya cambios en el año 1963. En efecto, ante el hecho del uso del traje civil sin ninguna otra distinción del estado clerical y con el fin de poder prohibirlo más efectivamente, autorizaron el uso de clergyman sin fomentarlo y con mayor razón sin ninguna obligación. Entonces, ¿qué dijeron estos pobres obispos ya con ideas liberales, masonizantes, laicistas? Ya pueden dejar la sotana, pueden usar clergyman, pero no obligan. Entonces, rápidamente unos sacerdotes se vistieron de civil. Ahora bien, resulta evidente, dice Monseñor Lefebvre, que a partir de esas prescripciones, el uso del traje civil ha aumentado enormemente en todas partes, aún ahí donde no se usaba. Y estamos en 1963, segundo año del concilio pastoral que iba a causar una nueva Pentecostés, decían. Y el Papa Benedicto dijo, vino un riguroso invierno. Sigue diciendo Monseñor Lefebvre, prácticamente la medida tomada en muchas diócesis ha dado ocasión de eliminar toda señal distintiva del estado clerical. Las prescripciones se han visto totalmente superadas. Ya no se trata de usar la sotana en el presbiterio, ni siquiera la sotanía en la parroquia. Es pues importante que nos formulemos la pregunta siguiente. ¿Es deseable, sí o no, que el sacerdote se distinga, que sea reconocido entre los fieles y seglares? ¿O al contrario, es deseable, con miras a la eficacia del apostolado actual, que el sacerdote ya no se distinga de los seglares? Dos preguntas. A esta pregunta correspondemos con la concepción del sacerdote según nuestro Señor, los apóstoles, considerando los motivos que nos da el Evangelio para saber si todavía tienen validez hoy. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15, 19 de San Juan? Bien dice Cristo, dice lo siguiente, a los apóstoles que eran ya sacerdotes. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Y en el capítulo 15, 21 de San Juan dice, porque no conocen al que me he enviado, y vosotros daréis también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice que los apóstoles dan testimonio de Cristo, por lo tanto deben ser diferentes de un cierto modo de los demás. ¿Y qué dice San Pablo? Y bien, San Pablo dice,
Pues todo pontífice tomado de entre los hombres, en favor de los hombres, es instituido para las cosas que miran a Dios. El sacerdote fue tomado entre los hombres para las cosas de Dios. Esto está en Hebreos 5:1. Resulta evidente que el sacerdote es un hombre elegido y distinguido de entre los demás. San Pablo dice a propósito de nuestro Señor que es apartado de los pecadores. Así debe ser el sacerdote objeto de una elección particular por parte de Dios. A esta primera consideración habría que añadir el testimonio de Dios nuestro Señor, que el sacerdote debe rendir ante el mundo testimonio. Seréis mis testigos, dijo Cristo, Hechos 1:8. Seréis mis testigos. Nuestro Señor repite a menudo el concepto del testimonio. Así como Él da testimonio de su Padre, nosotros debemos dar testimonio de Él. Y por lo tanto, el hecho de tener un vestido diferente, bien, es una predicación silenciosa donde quiera que vaya el religioso, la religiosa, el monje, el seminarista y el sacerdote. Testimonio. Este testimonio debe ser visto y entendido sin dificultad por nosotros. Si no se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. San Mateo 5:15. Entonces, el sacerdote no debe escogerse, da testimonio. Los católicos están contentos de ver su sacerdote, su obispo, su religioso, religiosa, conocerlo. La sotana del sacerdote procura esos dos fines de manera clara e inequívoca. El sacerdote está en el mundo sin ser del mundo. Aunque viva en el mundo, se distingue de él, también está protegido contra el mal. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo, dijo Cristo, San Juan 17, 15, 16. El testimonio de la palabra, que sin duda hace más a la esencia del sacerdote que el testimonio de la vestimenta, se ve, sin embargo, muy facilitado por la manifestación clarísima del sacerdocio que constituye el uso de la sotana. El clergyman, aunque insuficiente, ya es más equívoco. No señala claramente al sacerdote católico. En cuanto al traje civil, suprime toda distinción. Hace mucho más difícil el testimonio y menos eficaz la defensa contra el mal. La eliminación de todo testimonio en el traje aparece claramente como una falta de fe en el sacerdocio, como un desprecio del sentido religioso en el prójimo. Además, es una cobardía y una falta de valor en las propias convicciones. Que hermanos, doy un testimonio. Hubo un accidente gravísimo en la carretera en Honduras. Cuando me di cuenta, pregunté al chofer, porque hace tiempo estábamos totalmente parados, una cola muy larga. Me dijeron que hay un accidente gravísimo. Y bien, me bajé. Tomé los santos óleos y caminé hasta cruzar al otro lado donde todo estaba prohibido y con cinta. Y bien, levanté la cinta, entré y me presenté a la policía. Nadie me molestó, nadie me fastidió, al contrario. Pregunté quién es el jefe aquí, me lo señalaron, dijo, soy padre Bonifaz, soy sacerdote católico, adelante padre, por favor. Y bien, di la absolución bajo condición a los accidentados, difuntos de hecho, o quizás difuntos, le di la absolución, le di los santos óleos, y cuando terminé, incluso la tele estaba ahí hablando, yo ni sabía, me hicieron una entrevista, di un pequeño discurso a la gente diciendo, no saben ni el día ni la hora, estén listos y arrepiéntense. ¿Por qué? Porque una alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos, como decía Santo Hermano Pedro. Entonces, esto de quitar la sotana, el hábito religioso para acercarse a la gente es un sofisma, es una mentira. La sotana, dice un santo sacerdote
buen sacerdote es testimonio, es bandera, es baluarte, es testimonio. Los que la han quitado y bien no creen en el sacerdocio. Que Dios los bendiga.